Hola, ¿cómo estás? Dios te bendiga muchísimo. Estamos comenzando nuestro tiempo devocional hoy, 4 de mayo. El devocional de hoy se titula La clave de la crianza de los hijos. El texto que vamos a leer hoy es Efesios 6:1 y dice así: Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Recién decíamos que el devocional de hoy se titula La clave de la crianza de los hijos. Y el texto que usamos le habla a los hijos, no a los padres. No, es interesante ver esto. Nosotros tenemos que entender que nada va a ayudar más a nuestros hijos que las decisiones que ellos toman frente a la enseñanza que reciben. Si ellos aceptan la enseñanza y obedecen a las instrucciones, a las recomendaciones, a los consejos de los padres, sin duda les va a ir bien. Ahora, si ellos oyen la enseñanza, pero rechazan la enseñanza y son desobedientes y rebeldes, sin dudas les va a ir mal. No importa cuán bueno seas vos como papá enseñando. ¿Está bien? Ahora, para no extendernos más, vamos directamente a leer cómo MacArthur nos va a guiar en el devocional de hoy. Dice, mientras que los ministerios cristianos a menudo hablan de la crianza de los hijos y de la familia, las estadísticas muestran que en general las familias cristianas no están en condiciones mucho mejores que las familias de sus vecinos no cristianos. Algo claramente está equivocado. ¿Qué cosa, no? Cuando vemos que los creyentes no hacemos la diferencia en medio del mundo. Y eso se ve en casa y se ve en la conducta de nuestros hijos. Ahora, esto por supuesto, ¿no? Lo estamos diciendo sin ánimo de acusar a nadie ni de autoacusarnos. Pero sí nuestro objetivo debe ser encontrar el problema y también la solución a lo que nos pasa. Por ejemplo, aquí MacArthur dice que parte del problema, es que muchos de los programas, ¿no?, o de los materiales que hoy tienen los padres y la familia con la etiqueta de cristianos, no son en realidad cristianos. Algunos son nada más que un secular conductismo con un barniz religioso. Bueno, ¿no? Acá parece que comenzamos a hablar complicado, pero no es complicado. Yo quiero que entiendas que lo que está diciendo es que la iglesia ha dejado la escritura como fuente de luz y de guía para la crianza y la enseñanza de los hijos, y se ha volcado a simplemente buscar cambiar la conducta de ellos. Esto del conductismo tiene que ver con eso, con la conducta, cómo se comportan las personas. Entonces, ¿qué decimos? Bueno, necesitan un estímulo apropiado para que cambien la conducta o lleven su conducta hacia donde nosotros como papás queremos. Entonces tratamos de rodear a nuestros hijos de los estímulos adecuados. Nosotros sabemos que la Escritura habla de que el problema de las personas no es la conducta, sino el corazón. El Señor decía, de lo que hay en el corazón, habla la boca. O sea, el problema que yo tengo no son las palabras que digo, sino el corazón que genera esas palabras. Entonces, el conductismo simplemente está abocado a cambiar lo externo, pero no hace nada con lo interno. Y la Escritura sí está orientada a apuntando al corazón para llevar ahí la vida que Cristo nos propone. ¿Está bien, no? Esto es muy interesante que lo podamos descubrir, porque a veces uno se enfoca mucho en los resultados. Bueno, si parece que funciona, en realidad funciona. Y no siempre es así. Por eso dice MacArthur, algunos programas cristianos para padres parecen empezar bien, pero rápidamente se alejan de los principios bíblicos y se meten en otras cosas. Y si yo me alejo de los principios bíblicos, me alejo de la vida de Dios. Hermanos, no se trata de decir, nosotros usamos la Biblia porque somos religiosos.
Entonces, como soy religioso, uso la Biblia. Si no, usaría cualquier otra cosa, ¿no? Como un manual psicológico o filosófico. Pero no es por eso que usamos la Escritura. Usamos la Escritura porque en ella hay poder de Dios. Pedro le decía al Señor, Señor, solo tú tienes palabras de vida eterna. El apóstol Pablo en Romanos dice que el Evangelio es poder de Dios para todos los que creen. No se trata de elegir un librito y apegarse a ese librito. Se trata de encontrar el poder de Dios en sus palabras. Poder real. ¿Te das cuenta? Poder que cambia el corazón. Poder que transforma la vida y la mente de las personas. Por eso usamos la Escritura, porque en esos principios está la vida de Dios. Ahora, lamentablemente, también tenemos que reconocer que nosotros hemos hecho más énfasis en este nuevo tipo de teorías que están, ¿no?, orientadas a cambiar rápido la conducta, como decíamos, y hemos dejado la Escritura atrás. Y entonces decimos, ¿no?, que si uno sigue determinadas reglas, determinadas líneas de conducta, va a encontrar resultados rápidos. Entonces, por ejemplo, vas a leer 45 reglas de padres exitosos. Y uno dice, me voy a comprar el libro de las 45 reglas de los padres exitosos para hacer que mis hijos se vuelvan obedientes en mi casa. Y pensamos que este tipo de libros o este tipo de materiales nos van a ayudar a ser mejores padres. Y ojo, no estoy hablando en contra de ellos. Perfectamente los podemos leer. Lo que no podemos pensar es que vayan a reemplazar la vida que nosotros podemos encontrar en los principios de la Escritura. Pueden ser un apoyo, pueden ser alguna fuente de inspiración para alguna cosa, pero necesitamos entender que nuestros hijos y nuestras familias necesitan la Escritura, necesitan la palabra de Dios. ¿Está bien, no? Por eso MacArthur dice que lo que necesitamos con urgencia es un regreso a los principios bíblicos de la crianza de los hijos. Los padres cristianos no necesitan nuevos programas. Lo que necesitan es poner en práctica y obedecer de forma consecuente los pocos y sencillos principios que están claramente establecidos para los padres en la palabra de Dios. Fíjense, como él dice, los pocos y sencillos principios bíblicos. Y es real, no hay demasiadas instrucciones en la Escritura para los padres. Las que están son suficientes. Suficientes. Ahora recordemos lo que dijimos al principio. Nuestra tarea es guiar a nuestros hijos a la obediencia. Sin la obediencia de ellos, no importa qué hagamos nosotros. El resultado final va a estar determinado por la obediencia o por la desobediencia de nuestros hijos. Ahora, por supuesto, ¿no? Esto es algo de ellos. Y si vos querés saber qué es lo tuyo, bueno, aquí vamos a mencionar algunos de los principios que la Escritura le da a los padres. Dice, por ejemplo, enseñar constantemente a sus hijos la verdad de la palabra de Dios. Esto es muy importante. Tus hijos tienen que saber que la palabra de Dios es verdad y qué dice la palabra de Dios. Y esto lo tienen que saber de tu boca. Después, la Escritura habla de disciplinarlos cuando hacen las cosas mal. Y recuerda que disciplinarlos no es descargar tu ira sobre ellos. Y ojo con esto, porque a nosotros nos parece que, bueno, la Escritura habla de que hay que darle con vara a nuestros hijos, hay que disciplinarlos con vara. Entonces agarramos, ¿no?, una vara, un palo, un cinto, y nos descargamos cuando nos hacen enojar, así decimos. Y eso está todo torcido. Porque antes de pensar en disciplinar a los hijos, tenemos que preocuparnos por enseñarles. Yo no puedo disciplinar a mi hijo, a mi hija, si nunca le enseñé cómo hacer las cosas bien. ¿Te das cuenta? Solamente puse reglas, pero nunca le dije cómo cumplir las reglas. Y entonces, claro, la disciplina que debiera producir un buen resultado, o sea, ayudar a mi hijo a corregir lo que está haciendo mal porque sabe cómo hacerlo bien, en realidad produce rebelión. La disciplina es parte de la enseñanza, no es simplemente golpear a alguien o darle un castigo
porque hizo algo incorrectamente. ¿Te das cuenta de esto? Y es más, aquí en Colosenses 3:21 habla de no provocar a ira a nuestros hijos. Eso quiere decir que nosotros no seamos la fuente del enojo de ellos. Y no estoy hablando aquí de esos enojos, ¿no?, que les agarran a nuestros hijos cuando los mandamos a hacer cosas que no tienen ganas de hacer. O cuando los retamos de la manera correcta. A nadie le gusta que lo reten, a nadie le gusta que lo incomoden, y nuestros hijos se enojan con nosotros por esas cosas. Bueno, esto es normal. Nos va a ocurrir, le va a ocurrir a nuestros hijos, nos ha ocurrido a nosotros, y va a seguir ocurriendo. Lo que aquí Pablo dice en Colosenses es que nosotros no seamos enemigos de nuestros hijos. Hay veces que las relaciones entre padres e hijos están absolutamente rotas porque todo el tiempo estamos peleando y disputándonos a ver quién va a mandar acá en la casa. En vez de dedicarnos a enseñar y a ser personas que puedan dar el ejemplo y que puedan mostrar con la vida, ¿no?, lo que han recibido de Dios, lo que han recibido de Cristo, nos volvemos gente peleadora. Y nuestros hijos llegan a casa esperando encontrar al enemigo. Y nosotros recibimos a nuestros hijos también como enemigos. Todo el tiempo estamos peleando, todo el tiempo estamos molestando. Sí, los padres también hacemos esto. Entonces Pablo dice, bueno, aléjense de estas cosas. ¿Sí? Entonces, enseñar la palabra de Dios, corregirlos y disciplinarlos en base de la enseñanza, no en base de la ira nuestra, de la locura que nos agarra cuando nos enojamos, y no transformarnos en enemigos de nuestros hijos, donde siempre estamos peleando y siempre estamos discutiendo y siempre estamos criticando. No hagamos eso, porque esto genera rebelión en ellos. Y recuerden otra vez lo que hemos dicho. Los buenos resultados están producidos por la obediencia de nuestros hijos y como padres debemos buscar que nuestros hijos se transformen en chicos obedientes, en chicas obedientes. Y para eso nosotros, hermanos, tenemos que hacer nuestro mejor esfuerzo. Entonces, estos selectos principios, si se aplican sistemáticamente, tendrán un impacto muy positivo en tu casa. ¿Sí? Así que manos a la obra, a la tarea. Así que tengo una pregunta para hacerte, y es esta. ¿Cómo estás comunicando los principios de la Escritura a tus hijos? ¿Cómo les estás enseñando lo que la Biblia dice? ¿Lo estás haciendo? ¿No lo estás haciendo? Es importante que nos evaluemos a nosotros mismos frente a esto y que delante del Señor podamos buscar ayuda y guía para hacer mejor nuestra tarea. Yo te mando un saludo grande. Mañana nos vamos a volver a encontrar. Dios te bendiga muchísimo.